Cuando vi a mis propios hijos alejarse de la entrada del hotel, arrastrando sus maletas sin voltear ni una sola vez hacia atrás, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Ahí estaba yo, Ernesto Morales, 65 años de sacrificios, parado como un extraño frente al lugar que yo mismo había pagado con mis ahorros de toda una vida. El recepcionista me miraba con una mezcla de pena y curiosidad, mientras el ruido del tráfico de la ciudad se convertía en el único testigo de mi humillación. No era solo el abandono lo que me destrozaba, era la sonrisa que había visto en el rostro de Antonio, mi hijo mayor, cuando me gritó que ya no podían cargar conmigo. Era la mirada fría de Mariana, mi nuera, cuando murmuró algo sobre que yo ya había cumplido mi propósito. Pero lo que más me dolía era recordar que todo había comenzado de manera tan diferente apenas 3 días antes. El martes por la mañana, cuando Antonio llegó a mi casa con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, yo estaba regando las plantas de mi pequeño jardín. El sol entraba por las ventanas de manera suave, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Recuerdo que llevaba mi camisa favorita, la celeste que me había regalado mi difunta esposa Carmen antes de partir. Antonio se sentó en la mesa donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando era niño, y me habló de una idea maravillosa, un viaje familiar al hotel más elegante de la ciudad, para celebrar mis 65 años con todos mis hijos y nietos. Sus ojos brillaban mientras describía las habitaciones lujosas, la piscina, los restaurantes. Dijo que era su forma de agradecerme todo lo que había hecho por la familia durante tantos años. Debía haber notado algo extraño en la forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba de dinero. Cuando le pregunté sobre los costos, rió nervioso y me dijo que no me preocupara, que entre todos los hermanos habían decidido cubrir los gastos. Pero entonces, casi como si fuera una ocurrencia, agregó que sería más fácil si yo hacía la reserva, ya que tenía mejor crédito y experiencia con estas cosas. Me pidió que usara mi tarjeta solo para asegurar las habitaciones, y que después él me daría su parte en efectivo. La propuesta sonaba razonable, incluso considerada. Mis otros hijos, Verónica y Miguel, llegaron esa misma tarde para confirmar los detalles. Verónica, mi hija menor, me abrazó con tanto cariño que por un momento sentí que había recuperado a la niña que solía llevar en hombros por el parque. Miguel, mi yerno, parecía nervioso mientras revisaba su teléfono constantemente. Recuerdo que cuando le pregunté sobre su trabajo, me respondió con evasivas, cambiando rápidamente de tema hacia los planes del viaje. Mariana, por su parte, no dejaba de hablar sobre lo emocionados que estaban los nietos, especialmente Lilia, quien acababa de cumplir 16 años. La mencionó varias veces, pero algo en su tono me resultó extraño, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Cuando mi nieta finalmente llegó esa tarde, abrazándome con genuina alegría, noté que Mariana la observaba con una expresión que no logré descifrar en ese momento. Esa noche, mientras revisaba los precios en internet, calculé mentalmente mis ahorros. 4 habitaciones para 3 noches en el hotel más costoso de la ciudad representaban casi la mitad de lo que tenía guardado para emergencias. El total era de $3,200, una suma que me haría vivir muy ajustado los próximos meses, pero la felicidad que había visto en los ojos de mi nieta Lilia valía cualquier sacrificio. Ella había sido la única en abrazarme realmente esa tarde, susurrándome al oído que estaba emocionada de pasar tiempo conmigo. A los 16 años, Lilia era la luz de mis ojos, la única que aún venía a visitarme los domingos sin que nadie se lo pidiera. Hice la reserva esa misma noche, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alegría. Por primera vez en años, me sentía útil nuevamente, capaz de brindarle algo especial a mi familia. El día del viaje llegó con una mañana gris que debía haber tomado como presagio. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi pequeña maleta con la ropa que consideré apropiada para un hotel elegante. Incluí la corbata que Carmen me había comprado para nuestra última Navidad juntos, pensando que podríamos cenar en el restaurante del hotel como una familia unida. El espejo del baño me devolvió la imagen de un hombre mayor, con canas que habían aparecido demasiado rápido después de la muerte de mi esposa, pero con ojos que todavía guardaban la ilusión de ser importante para alguien. Recogí a todos en mi auto, el mismo vehículo que había comprado 5 años atrás cuando aún trabajaba en la oficina de contabilidad. Antonio se sentó adelante, pero pasó todo el trayecto al teléfono, hablando en voz baja sobre negocios que no logré entender completamente. Mariana, mi nuera, iba atrás con Verónica, y las escuché susurrar entre ellas varias veces, intercambiando miradas que parecían cómplices. Miguel conducía su propio auto detrás de nosotros, llevando a Lilia y a Francisco, mi nieto menor. Cuando llegamos al hotel, el lugar me impresionó más de lo que esperaba. El lobby era enorme, con mármoles que reflejaban la luz de las lámparas colgantes,
y el personal vestía uniformes impecables. Me sentí orgulloso de poder darles esto a mis hijos, aunque significara apretar mi cinturón durante los próximos meses. La recepcionista, una mujer joven y elegante, me saludó con respeto cuando mencioné mi nombre. Confirmó la reserva de las 4 habitaciones, todas pagadas por adelantado con mi tarjeta de crédito. Vi cómo mis hijos intercambiaban sonrisas satisfechas mientras yo firmaba los papeles adicionales. En ese momento, interpreté sus expresiones como gratitud, pero ahora entiendo que era algo muy diferente. Antonio me palmeó la espalda y me dijo que era el mejor padre del mundo, pero no me miró a los ojos cuando lo hizo. Las primeras horas en el hotel transcurrieron con una normalidad que ahora reconozco como actuada. Subimos a nuestras habitaciones en el 7º piso, y yo me quedé en la 712, justo al lado de la suite que había reservado para Antonio y Mariana. El pasillo olía a un perfume caro y artificial, y las alfombras gruesas silenciaban nuestros pasos. Mi habitación era hermosa, con una cama king size cubierta por sábanas blancas inmaculadas y una vista parcial al parque central de la ciudad. Por un momento, mientras acomodaba mi ropa en el armario, me sentí como un hombre importante nuevamente, alguien capaz de disfrutar de lujos que había trabajado toda su vida para poder permitirse. Habíamos quedado en encontrarnos en el restaurante del hotel a las 7 de la noche para cenar juntos. Me arreglé con especial cuidado, poniéndome la corbata de Carmen y el saco oscuro que guardaba para ocasiones especiales. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, como era mi costumbre desde joven, y le pedí al maitre una mesa para 6 personas cerca de la ventana. El restaurante tenía una elegancia silenciosa, con manteles color crema y cubiertos que brillaban bajo la luz suave de las lámparas. Los precios del menú me asustaron un poco, pero pensé que valía la pena por compartir una velada especial con mis hijos y nietos. Antonio fue el primero en llegar, seguido inmediatamente por Mariana, quien llevaba un vestido nuevo que no le había visto antes. Se veía nerviosa, jugando constantemente con su collar de perlas mientras revisaba su teléfono. Cuando le comenté lo elegante que se veía, me sonrió de manera forzada y murmuró algo sobre haber querido verse presentable para la ocasión. Miguel llegó solo, explicando que Verónica se había quedado ayudando a los niños a instalarse en su habitación. Me extrañó que no hubieran bajado todos juntos, especialmente Lilia, quien siempre había sido puntual como yo. Durante la cena, noté conversaciones interrumpidas y miradas que se cruzaban por encima de mi cabeza. Antonio pidió el plato más caro de la carta, un filete de salmón que costaba $75, y cuando yo comenté sobre el precio de manera casual, él rió y dijo que era mi celebración, que me merecía lo mejor. Mariana ordenó langosta, justificando su elección diciendo que era raro que pudieran darse estos lujos. Miguel fue más moderado, pero aún así eligió un plato que costaba $50. Yo pedí pollo asado, el más económico de las opciones principales, y cuando la mesera preguntó sobre vinos, Antonio inmediatamente sugirió una botella de $200. Papá, esto es especial, me dijo tomando mi mano sobre la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar así? Sus palabras me emocionaron tanto que acepté sin pensarlo 2 veces. La cuenta de esa sola cena ascendió a $540, incluida la propina que Antonio insistió que debía ser generosa. Pagué con mi tarjeta sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago, pero también una extraña felicidad por poder demostrarles que aún podía proveer para mi familia. Después de la cena subimos a la habitación de Antonio y Mariana, que era efectivamente una suite con sala de estar y una pequeña terraza. Habían pedido servicio a la habitación, whisky, vino, y aperitivos que sumaron otros $120 a mi cuenta. Verónica finalmente apareció con Francisco, mi nieto de 14 años, quien parecía más interesado en su teléfono que en nuestra reunión familiar. Lilia llegó media hora después, disculpándose por haber estado hablando con una amiga. Cuando me vio, corrió a abrazarme con genuino cariño, y por un momento todos mis gastos me parecieron justificados. Fue durante esa velada cuando comencé a escuchar comentarios extraños. Miguel mencionó algo sobre cuando esto se resuelva, y Mariana habló sobre nuevas oportunidades sin especificar a qué se refería. Antonio preguntó sobre mis planes para el futuro, de una manera que me resultó demasiado específica. Quería saber sobre mi casa, sobre mis ahorros, incluso sobre mis documentos importantes. Justificó su curiosidad diciendo que se preocupaba por mi bienestar ahora que estaba solo, pero algo en su tono me generó una inquietud que traté de ignorar. La conversación se volvió incómoda cuando Verónica preguntó directamente si había actualizado mi testamento después de la muerte de Carmen. La pregunta me tomó por sorpresa, y cuando les dije que no había considerado necesario hacerlo aún, intercambiaron miradas que ahora entiendo como significativas.
Antonio rápidamente cambió de tema, hablando sobre lo bien que me veía y lo orgulloso que estaba de tener un padre tan generoso. Pero ya había una sensación extraña instalada en mi pecho, como un peso que no lograba identificar. Esa noche, en la soledad de mi habitación, no pude dormir inmediatamente. Me quedé despierto escuchando los sonidos del hotel, el murmullo lejano de otros huéspedes, el zumbido suave del aire acondicionado, el ruido ocasional del ascensor. Revisé mentalmente los gastos del día y calculé que ya había gastado más de $800. Pensé en Carmen, en cómo ella siempre había sido más cautelosa con el dinero, y me pregunté qué habría opinado sobre este viaje. Pero luego recordé la sonrisa de Lilia cuando me abrazó, y decidí que valía la pena cualquier sacrificio por ver feliz a mi familia. Al día siguiente desperté temprano, como era mi costumbre, y bajé al restaurante del hotel para desayunar. El buffet costaba $35 por persona, pero después de los gastos de la noche anterior, ya no me parecía tan escandaloso. Me senté solo en una mesa junto a la ventana, esperando que mis hijos bajaran eventualmente. El café estaba excelente, y mientras observaba a otros huéspedes del hotel con sus familias, me sentía afortunado de poder estar ahí con los míos. Antonio apareció cerca de las 10 de la mañana, seguido por Mariana, quien parecía haber dormido mal. Ambos se veían diferentes a la luz del día, menos teatrales que la noche anterior. Miguel llegó solo nuevamente, explicando que Verónica había preferido desayunar en la habitación con los niños. Fue durante ese desayuno cuando Antonio mencionó casualmente que habían estado pensando en extender la estadía un día más. Mi corazón se aceleró cuando escuché la propuesta, sabiendo que significaría al menos otros $800 en gastos, pero antes de que pudiera responder, él ya había llamado al mesero para preguntar sobre la disponibilidad de las habitaciones. La propuesta de extender la estadía me golpeó como un puño en el estómago, pero traté de mantener la compostura mientras Antonio hablaba con naturalidad sobre los beneficios de quedarnos un día más. Mariana asentía entusiasmada, mencionando actividades adicionales que podríamos hacer, un spa, excursiones por la ciudad, más cenas en restaurantes exclusivos. Mientras los escuchaba, calculaba mentalmente que otros $800 me dejarían prácticamente sin ahorros para emergencias. Cuando finalmente logré hablar, mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Les expliqué que el presupuesto se estaba extendiendo más de lo planeado, que quizás sería mejor mantener los planes originales. La reacción de Antonio fue inmediata y desconcertante. Su expresión cambió de la sonrisa cálida a algo que parecía decepción mezclada con irritación. «Papá», me dijo con un tono que sonaba condescendiente, «pensé que esto era importante para ti. Es raro que tengamos oportunidad de estar todos juntos así». Mariana se sumó inmediatamente, diciendo que ya habían hecho planes con los niños, que sería una decepción cancelar todo ahora. Miguel permaneció en silencio, pero pude ver que observaba mi reacción con atención, como si estuviera evaluando algo. Me sentí atrapado entre mi instinto de proteger mis finanzas y el deseo desesperado de no decepcionar a mi familia. Finalmente cedí, aunque con una condición, les pedí que al menos consideraran compartir algunos gastos, especialmente las comidas adicionales. La respuesta de Antonio fue rápida y aparentemente lógica. Me recordó que ellos también tenían gastos, que habían tenido que pedir días libres en el trabajo para este viaje, que sus propias finanzas estaban ajustadas. Además, agregó con una sonrisa que ahora reconozco como manipuladora, tú siempre has sido el proveedor de la familia. Es natural que quieras seguir cuidando de nosotros. Esa tarde, mientras caminábamos por el centro comercial adyacente al hotel, comencé a notar patrones de comportamiento que me inquietaron. Mis hijos se separaban frecuentemente para tener conversaciones privadas, siempre en voz baja, siempre interrumpiéndose cuando me acercaba. Verónica finalmente había aparecido con Francisco y Lilia, pero parecía distante, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba sobre su bienestar. Solo Lilia mantenía su actitud cariñosa conmigo, tomándome del brazo mientras caminábamos y contándome sobre sus planes para el colegio. Durante el almuerzo en un restaurante del centro comercial, presencié una conversación que me heló la sangre. Antonio estaba hablando con Miguel sobre la situación, refiriéndose a mí como si yo no estuviera presente. Mencionó algo sobre acelerar los procesos y no esperar demasiado tiempo. Cuando les pregunté directamente de qué estaban hablando, Antonio rió nerviosamente y dijo que se refería a planes de trabajo, nada que me concerniera. Pero la manera en que Mariana evitó mi mirada me confirmó que estaban discutiendo algo relacionado conmigo. Esa noche, durante la segunda cena en el restaurante del hotel, los gastos se dispararon completamente fuera de control. Antonio ordenó champaña para celebrar la generosidad de papá, una botella que costaba $350.
Cuando protesté suavemente, Verónica intervino diciendo que merecía ser celebrado, que raramente nos permitíamos estos lujos. Miguel pidió mariscos por $120, justificándolo diciendo que era alérgico a muchas cosas y tenía pocas opciones. La cuenta de esa cena llegó a $940, incluyendo postres especiales que nadie realmente quería pero que Antonio insistió en pedir para completar la experiencia. Mientras firmaba el comprobante de la tarjeta de crédito, mis manos temblaron ligeramente. Ya había gastado más de $2.500 en menos de 2 días, y aún nos quedaba una noche más. Cuando regresamos a las habitaciones, Antonio sugirió que pidiéramos más servicio a la habitación para continuar la celebración. Fue entonces cuando finalmente encontré la fuerza para negarme. Les dije que había sido suficiente por esa noche, que necesitaba descansar. La reacción fue inmediata y reveladora. Antonio frunció el ceño y comentó algo sobre que me estaba volviendo tacaño en mi vejez. Mariana murmuró que no entendía por qué había aceptado el viaje si iba a comportarme de manera mezquina. Verónica simplemente se encogió de hombros y dijo que ella se iba a dormir. Solo Lilia pareció entender mi agotamiento, acercándose para darme un beso en la mejilla y susurrarme que había sido un día maravilloso. Esa pequeña muestra de afecto genuino fue lo único que hizo tolerable el peso que sentía en el pecho. En la soledad de mi habitación, esa segunda noche fue aún más difícil que la primera. Revisé los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito en mi teléfono y la realidad me golpeó con fuerza brutal. Estaba gastando los ahorros que había acumulado durante años de trabajo, el dinero que tenía destinado para emergencias médicas o reparaciones de la casa. Carmen siempre había insistido en mantener esos ahorros intactos, y ahora yo los estaba dilapidando en 3 días de supuesta felicidad familiar. Pero lo que más me perturbaba no eran los gastos en sí, sino la actitud de mis hijos. Había algo calculado en su manera de actuar, como si estuvieran siguiendo un plan predeterminado. Las conversaciones interrumpidas, las miradas significativas, la forma en que presionaban por más gastos sin considerar mi situación económica. Comencé a preguntarme si realmente me veían como un padre o simplemente como una fuente de financiamiento para sus caprichos. Cerca de la medianoche, escuché voces en el pasillo. Reconocí inmediatamente las voces de Antonio y Miguel, hablando en susurros pero con cierta urgencia. Me acerqué sigilosamente a la puerta y logré escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban sobre el tiempo perfecto y después del viaje. Mencionaron algo sobre documentos y convencerlo antes de que sea demasiado tarde. No logré entender todo, pero lo que escuché fue suficiente para confirmar mis peores sospechas. Mis propios hijos estaban planeando algo en mi contra. Regresé a mi cama con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Por primera vez en muchos años me sentí completamente solo y vulnerable. Carmen ya no estaba para aconsejarme, y mis hijos, las únicas personas en las que había confiado ciegamente, parecían verme como un obstáculo en sus planes. Esa noche dormí muy poco, despertándome cada hora con una sensación de peligro que no lograba definir claramente pero que se hacía más intensa con cada despertar. El tercer día comenzó con una tensión que ya no pude ignorar. Me desperté con el sonido de voces en el pasillo, y cuando me asomé por la mirilla, vi a Antonio y Mariana caminando hacia el ascensor con prisa, cargando documentos en un portafolio que no había visto antes. Eran apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para actividades turísticas normales. Cuando bajé al restaurante para desayunar, ninguno de mis hijos había aparecido aún, lo cual era extraño considerando que habían insistido tanto en aprovechar cada momento del viaje. Cerca de las 9, Antonio llegó al restaurante con una sonrisa que parecía forzada. Me explicó que había tenido que hacer algunas llamadas de trabajo importantes y se disculpó por haber madrugado tanto. Cuando le pregunté sobre el portafolio que había visto, su expresión cambió momentáneamente antes de explicar que eran documentos de su oficina que había traído por precaución. Algo en su explicación no me convenció, especialmente cuando evitó mi mirada mientras hablaba. Mariana apareció pocos minutos después, luciendo nerviosa y preguntando inmediatamente cuáles eran los planes para el día. Durante el desayuno, noté que ambos revisaban constantemente sus teléfonos, intercambiando mensajes con alguien que no lograba identificar. Cuando sugerí que visitáramos el Museo de Arte de la ciudad, una actividad gratuita que había visto anunciada en el lobby, Antonio inmediatamente propuso algo diferente, un tour privado por la ciudad que costaba $200 por persona. Argumentó que sería más cómodo y personalizado, especialmente considerando mi edad. La forma en que dijo mi edad sonó condescendiente, como si me considerara incapaz de caminar por un museo. Miguel se unió a nosotros mientras discutíamos los planes, y su primera pregunta fue sobre mi comodidad financiera.
Quería saber si me sentía cómodo con los gastos del viaje, si tenía suficientes recursos para disfrutar sin preocupaciones. Sus preguntas parecían consideradas en superficie, pero había algo en su insistencia que me incomodó. Cuando le aseguré que estaba bien, aunque con cierta tensión en la voz, él intercambió una mirada significativa con Antonio que no pasó desapercibida para mí. Verónica finalmente apareció con los niños cerca del mediodía, pero su actitud hacia mí había cambiado notablemente. Donde antes había cariño, ahora había una distancia fría que me resultó dolorosa. Cuando intenté abrazar a Francisco, mi nieto se alejó ligeramente, murmuró un saludo y se concentró inmediatamente en su teléfono. Solo Lilia mantuvo su afecto hacia mí, pero noté que Mariana la observaba con expresión severa cada vez que mi nieta se mostraba cariñosa conmigo. El tour privado resultó ser exactamente lo costoso que había temido. Además de los $200 por persona, el guía sugirió paradas en restaurantes exclusivos y tiendas de artesanías que inflaron considerablemente los gastos. Cada sugerencia era recibida con entusiasmo por mis hijos, que parecían haber olvidado completamente que yo era quien pagaba todo. Cuando intenté sugerir alternativas más económicas, Antonio me tomó del hombro y me dijo que no me preocupara por el dinero, que estas experiencias eran invaluables. Durante el almuerzo en un restaurante panorámico que costó $450 para todos, escuché una conversación entre Mariana y Verónica que me alarmó profundamente. Hablaban sobre la casa grande y todas esas habitaciones vacías, refiriéndose claramente a mi hogar. Mencionaron algo sobre el mejor uso del espacio y oportunidades que no se pueden desperdiciar. Cuando me acerqué para participar en la conversación, cambiaron inmediatamente de tema, comenzando a hablar sobre el clima con una naturalidad que parecía ensayada. Esa tarde, mientras caminábamos por el centro histórico, Antonio me llevó aparte con la excusa de tomar un café juntos, padre e hijo. Lo que siguió fue una conversación que cambió para siempre mi percepción de la situación. Me habló sobre su preocupación por mi bienestar, sobre lo solo que me veía desde la muerte de Carmen, sobre la responsabilidad que sentían todos por mi futuro. Sus palabras sonaban cariñosas, pero había una agenda oculta que comenzaba a revelarse. Me sugirió que considerara mudarme a un apartamento más pequeño, más manejable para un hombre de mi edad. Argumentó que la casa era demasiado grande, demasiado costosa de mantener, y que el dinero de la venta podría asegurar mi comodidad durante mis años dorados. Cuando le pregunté qué pasaría con mis recuerdos, con las cosas de Carmen, me aseguró que ellos se harían cargo de todo, que no tendría que preocuparme por los detalles. La conversación me dejó con una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Regresamos al hotel para la última cena, que Antonio había reservado en el restaurante más exclusivo del lugar. El costo por persona era de $130, sin incluir bebidas o extras. Mientras nos sentábamos a la mesa, pude ver que mis hijos intercambiaban miradas de satisfacción, como si hubieran completado exitosamente algún tipo de misión. La conversación durante la cena giró constantemente alrededor de mi futuro, mis planes, mis necesidades como persona mayor. Miguel preguntó directamente sobre mis documentos legales, sugiriendo que sería prudente asegurarme de que todo estuviera en orden. Verónica mencionó casos de personas mayores que habían tenido problemas por no planificar adecuadamente su vejez. Mariana habló sobre la importancia de tener ayuda familiar en decisiones importantes. Cada comentario parecía una pieza de un rompecabezas que se estaba armando delante de mis ojos, pero cuya imagen completa aún me resistía a aceptar. La cena costó $870, llevando mis gastos totales del viaje a más de $4.500. Mientras firmaba la cuenta, mis manos temblaron visiblemente. Antonio notó mi nerviosismo y me preguntó si me sentía bien. Cuando le dije que estaba un poco cansado por todos los gastos, su respuesta me heló la sangre. No te preocupes, papá. Después de este viaje, todo va a ser mucho más fácil para ti. Ya no tendrás que preocuparte por tantas cosas. Esa noche, en mi habitación, finalmente entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mis hijos no habían organizado este viaje para celebrarme o para pasar tiempo de calidad conmigo. Lo habían planeado como una manera de drenar mis recursos financieros mientras me ablandaban psicológicamente para aceptar sus planes futuros. El viaje era solo el primer paso en un esquema más grande que involucraba mi casa, mis ahorros, y probablemente mi independencia. La última mañana del viaje amaneció con una claridad brutal que ya no pude ignorar. Me desperté antes del alba, con el estómago revuelto y una sensación de urgencia que no había experimentado desde la muerte de Carmen. Algo dentro de mí había cambiado durante la noche, como si todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado finalmente en su lugar.
Ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba sucediendo. Mis propios hijos me estaban usando, manipulando mi amor paternal para sus propios fines. Decidí bajar temprano al lobby para aclarar mi mente antes del checkout. El hotel estaba silencioso a esa hora, solo algunos empleados de limpieza trabajando discretamente en los pasillos. Me senté en uno de los sofás del lobby, observando a través de las grandes ventanas cómo la ciudad despertaba lentamente. Fue entonces cuando vi algo que confirmó mis peores sospechas: Antonio y Miguel saliendo del hotel con el mismo portafolio que había visto el día anterior, dirigiéndose hacia un edificio de oficinas al otro lado de la calle. Lo siguió a distancia, manteniéndome oculto detrás de los coches estacionados. Los vi entrar a un edificio que claramente albergaba oficinas legales, según los letreros que pude leer desde la acera. Permanecieron allí durante casi una hora, tiempo más que suficiente para una consulta legal seria. Cuando salieron, los escuché hablando sobre los documentos necesarios y el momento apropiado para presentarlos. Antonio mencionó algo sobre capacidad mental y Miguel respondió algo sobre evidencia de gastos irresponsables. Regresé al hotel con el corazón palpitando y una claridad mental que no había tenido en días. Ahora entendía completamente el plan. Habían documentado meticulosamente todos mis gastos durante el viaje, probablemente grabando conversaciones donde yo aceptaba pagar sumas exorbitantes, recopilando evidencia que podrían usar para argumentar que yo no era capaz de manejar mis propias finanzas. El viaje costoso, las decisiones impulsivas que me habían presionado a tomar, todo había sido cuidadosamente orquestado. Cuando subí a mi habitación para hacer las maletas, encontré la puerta entreabierta. Dentro estaba Mariana, revisando mis cosas con descaro que me dejó sin palabras. Cuando me vio, no mostró ni el menor rastro de vergüenza. Me explicó que estaba ayudando a empacar mis medicamentos, asegurándose de que no olvidaran nada importante. Pero yo pude ver que había estado revisando mi billetera, mis documentos, incluso mi teléfono que había dejado cargando en la mesa de noche. Ernesto, me dijo con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa, hemos estado hablando sobre tu bienestar. Todos estamos preocupados por cómo estás manejando las cosas desde que Carmen se fue. Este viaje nos ha demostrado que necesitas ayuda, apoyo familiar para tomar mejores decisiones. Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera practicado este discurso. Cuando le pregunté específicamente qué tipo de ayuda tenían en mente, evitó mi mirada y murmuró algo sobre discutirlo con calma cuando regresáramos a casa. El checkout fue una experiencia humillante. La cuenta final del hotel ascendió a $4,870, prácticamente la totalidad de mis ahorros de emergencia. Mientras pagaba, pude ver a mis hijos observando con atención. Antonio incluso tomó una foto discreta del recibo con su teléfono. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que era para sus propios registros, para recordar este viaje especial. Pero yo sabía que era evidencia que estaban recopilando para usarla en mi contra. Cargamos el equipaje en mi auto con una eficiencia que contrastaba dramáticamente con el ambiente festivo de los días anteriores. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían, sus comentarios sonaban forzados y artificiales. Lilia, mi nieta, parecía confundida por el cambio de atmósfera, pero cuando intentó sentarse conmigo en el asiento delantero, Mariana la llamó bruscamente para que se fuera atrás con ella. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado que me dolió profundamente. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Antonio revisaba constantemente su teléfono, intercambiando mensajes con alguien. Miguel conducía su propio auto detrás de nosotros, y a través del espejo retrovisor pude ver que también estaba hablando por teléfono. Mariana mantenía una conversación susurrada con Verónica, y aunque no podía escuchar sus palabras, su lenguaje corporal sugería que estaban finalizando algún tipo de plan. Cuando llegamos a mi casa, esperaba que se despidieran rápidamente y se fueran a sus respectivos hogares. En cambio, todos bajaron del auto y entraron a mi casa como si hubieran planeado una reunión familiar. Antonio fue directamente a la cocina y comenzó a preparar café, actuando como si fuera el dueño de la casa. Mariana se sentó en el sofá de la sala principal, observando cada detalle de la decoración con ojos calculadores. Verónica subió al segundo piso sin pedir permiso, aparentemente inspeccionando las habitaciones. Fue entonces cuando Antonio me presentó lo que claramente era un ultimátum disfrazado como una propuesta amorosa. Me sentó en mi propia sala y comenzó a hablar sobre la realidad de mi situación. Según él, el viaje había demostrado que yo no era capaz de manejar dinero de manera responsable. Había gastado casi $5,000 en 3 días, dinero que representaba una parte significativa de mis ahorros. Argumentó que esto era evidencia clara de que necesitaba supervisión financiera,
alguien que me ayudara a tomar mejores decisiones. Miguel se unió a la conversación con documentos que aparentemente habían preparado con anticipación. Había formularios para transferir la administración de mis cuentas bancarias, papeles para otorgar poder legal a Antonio, e incluso un borrador de un nuevo testamento que favorecía claramente a mis hijos por encima de cualquier otra consideración. Cuando protesté, me explicaron que todo era por mi propio bien, que me estaban protegiendo de tomar más decisiones financieras peligrosas. Mariana agregó el toque final a su presentación mencionando que ya habían contactado a un agente inmobiliario para evaluar mi casa. Según ella, vivir solo en una propiedad tan grande era peligroso para alguien de mi edad, y el dinero de la venta podría asegurar mi comodidad en un lugar más apropiado y manejable. Cuando les pregunté si se referían a un hogar de ancianos, Antonio rió nerviosamente y dijo que estaban considerando todas las opciones, pero que lo importante era actuar rápidamente antes de que mi situación empeorara. La realización de que habían planeado todo esto mucho antes del viaje me golpeó como un martillo. El viaje costoso, las conversaciones sobre mis finanzas, las preguntas sobre mi testamento, todo había sido parte de un plan para justificar la toma de control de mi vida. Habían usado mi amor paternal y mi deseo de complacerlos como armas en mi contra. Mientras los observaba sentados en mi sala, rodeándome con sus documentos y sus sonrisas falsas, supe que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría nuestras relaciones para siempre. Mientras estaba sentado en mi propia sala, rodeado por mis hijos y sus documentos traicioneros, algo fundamental cambió dentro de mí. La tristeza y la confusión que había sentido durante los últimos días se transformaron en una frialdad calculadora que no reconocía en mí mismo. Era como si Carmen estuviera susurrándome al oído, recordándome la fortaleza que había tenido que desarrollar durante tantos años de trabajo duro y responsabilidades familiares. En ese momento crucial, decidí que no sería víctima de las manipulaciones de mis propios hijos. Necesito tiempo para pensar sobre todo esto, les dije con una voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Es mucho que procesar de una sola vez. Antonio intercambió una mirada triunfante con Mariana, claramente interpretando mi respuesta como una aceptación tácita de sus planes. Miguel sonrió con satisfacción y comenzó a guardar los documentos, mencionando que podríamos reunirnos nuevamente en unos días para finalizar los detalles. Verónica, quien había bajado de inspeccionar el segundo piso, comentó que había tomado algunas fotos de las habitaciones para referencia futura. Pero mientras ellos celebraban internamente su aparente victoria, yo estaba haciendo cálculos mentales completamente diferentes. Recordé cada detalle de las últimas 72 horas, cada gasto documentado, cada conversación grabada en mi memoria, cada mirada cómplice que habían intercambiado creyendo que yo no me daba cuenta. Si ellos podían jugar sucio, yo también podía hacerlo. La diferencia era que ellos subestimaban completamente a su oponente. Después de que se marcharon, prometiendo volver al día siguiente para continuar las discusiones importantes, me quedé solo en mi casa por primera vez en días. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío sino lleno de posibilidades. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles que Carmen y yo habíamos elegido juntos, observando las fotografías familiares que ahora parecían dolorosas mentiras. Era mi casa, mis recuerdos, mi vida, y nadie tenía derecho a arrebatármelos. Esa noche no dormí ni un minuto. En cambio, pasé las horas organizando meticulosamente mi contraataque. Primero, revisé todos mis documentos financieros, confirmando que aún tenía control total sobre mis cuentas y propiedades. Luego, busqué en Internet números de abogados especializados en derecho familiar y protección de ancianos. También investigué sobre grabaciones legales y documentación de conversaciones. Si mis hijos querían jugar el juego de la evidencia, yo les daría evidencia. Al amanecer, hice mi primera llamada. Contacté a un abogado cuyas referencias encontré en el Colegio de Abogados local, especializando en casos de abuso financiero familiar. Le expliqué mi situación de manera concisa y profesional, y acordamos una cita para esa misma tarde. Mi segunda llamada fue al banco, donde solicité una cita urgente con el gerente para revisar la seguridad de mis cuentas y establecer protocolos adicionales para cualquier intento de transferencia o cambio. Durante el desayuno, que preparé con manos sorprendentemente estables, planifiqué cada paso de mi estrategia. Sabía que Antonio regresaría ese día esperando encontrar a un anciano confundido y maleable, listo para firmar cualquier documento que le presentaran. En cambio, se encontraría con alguien completamente diferente. Pero primero, necesitaba asegurarme de que mi plan fuera infalible. La cita con el abogado, el doctor Ramírez, fue reveladora.
Cuando le mostré los recibos del viaje y le conté sobre las presiones para firmar documentos legales inmediatamente después de gastos significativos, sus ojos se endurecieron con reconocimiento profesional. Me explicó que lo que describía era un patrón clásico de manipulación financiera familiar, y que tenía varias opciones legales para protegerme. La más inmediata era documentar cualquier intento futuro de coerción y asegurar que cualquier decisión legal fuera tomada con representación independiente. Señor Morales, me dijo con seriedad, lo que me está describiendo es una forma de abuso financiero que vemos con frecuencia. Sus hijos están usando técnicas de manipulación psicológica combinadas con presión económica para tomar control de sus assets. Necesitamos actuar rápidamente para proteger sus intereses. Me proporcionó un dispositivo pequeño para grabar conversaciones legalmente, me explicó mis derechos, y me dio una carta legal que podría presentar si mis hijos intentaban presionarme nuevamente. La reunión en el banco fue igualmente productiva. El gerente, al escuchar mi situación, inmediatamente implementó protocolos de seguridad adicionales en todas mis cuentas. Cualquier intento de transferencia grande o cambio de beneficiarios requeriría ahora mi presencia física en el banco, con identificación múltiple y un periodo de espera de 48 horas. También establecimos una clave secreta que solo yo conocía para cualquier transacción telefónica. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía como un hombre completamente diferente al que había sido esa mañana. Ya no era la víctima confundida que mis hijos esperaban manipular. Era un estratega preparando su defensa, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Preparé café, me senté en mi silla favorita de la sala, y esperé su llegada con una calma que me sorprendió a mí mismo. Antonio llegó puntualmente a las 5 de la tarde, acompañado nuevamente por Mariana y Miguel. Traían más documentos y una actitud de confianza que pronto descubrirían era completamente injustificada. Se sentaron en los mismos lugares que el día anterior, aparentemente esperando continuar donde habían dejado la conversación. Antonio comenzó hablando sobre la importancia de actuar rápidamente, sobre cómo las demoras solo complicarían las cosas para todos. Papá, me dijo con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar, hemos estado haciendo algunas llamadas. El agente inmobiliario puede venir mañana para evaluar la casa. También encontramos algunas opciones muy buenas para tu nueva vivienda, lugares donde tendrás toda la ayuda que necesitas y no tendrás que preocuparte por nada. Mariana asintió entusiasmada, agregando que habían visitado algunas instalaciones que consideraban perfectas para alguien de tu edad y condición. Fue entonces cuando activé discretamente el dispositivo de grabación que el abogado me había proporcionado. Antes de continuar, les dije con una voz que mantuve cuidadosamente neutral, me gustaría aclarar algunas cosas sobre el viaje que acabamos de tomar. Sus expresiones cambiaron ligeramente, una tensión casi imperceptible apareciendo en sus rostros. Miguel preguntó qué tipo de aclaraciones, y yo comencé metódicamente a recitar cada gasto, cada presión que habían ejercido, cada momento en que me habían manipulado para gastar dinero que no tenía. $4,870, repetí lentamente. Casi la totalidad de mis ahorros de emergencia. Gastados en 3 días, bajo presión constante de ustedes, mientras planificaban secretamente tomar control de mis finanzas. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Antonio intentó interrumpir con explicaciones, pero yo levanté la mano para silenciarlo. Por primera vez en días, yo controlaba la conversación. También sé sobre sus visitas al bufete de abogados, continué, observando cómo sus rostros perdían color. Sobre los documentos que han estado preparando, sobre las evaluaciones inmobiliarias que han solicitado sin mi conocimiento. Mariana abrió la boca para protestar, pero sus palabras murieron cuando vio la determinación en mis ojos. Miguel se había puesto visiblemente nervioso, jugando con las llaves de su auto. Lo que no saben, agregué con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente en la habitación, es que mientras ustedes estaban haciendo sus planes, yo también estaba haciendo los míos. La expresión en los rostros de mis hijos cuando pronuncié esas últimas palabras fue algo que nunca olvidaré. La confianza arrogante se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una inquietud que no pudieron ocultar. Antonio fue el primero en intentar recuperar el control de la situación, pero su voz sonó menos segura que minutos antes. Papá, no entiendo de qué estás hablando. Solo estamos tratando de ayudarte, de protegerte de más decisiones financieras imprudentes como las del viaje. Decisiones imprudentes, repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. ¿Te refieres a las decisiones que ustedes me presionaron a tomar? A los gastos que sugirieron, insistieron, y prácticamente demandaron que hiciera. Saqué los recibos del viaje,
que había organizado meticulosamente esa mañana, y los coloqué sobre la mesa de centro uno por uno. Cada dólar gastado fue resultado de presión directa de ustedes. El tour privado que Antonio insistió en reservar. La cena de $870 que Mariana declaró imprescindible. La extensión del viaje que Miguel sugirió. Mariana intentó interrumpir con una justificación débil sobre celebraciones familiares, pero yo continué implacable. Y mientras yo gastaba mis ahorros bajo su presión, ustedes documentaban cada transacción, ¿verdad? Fotografiando recibos, grabando conversaciones, recopilando evidencia para demostrar mi supuesta incapacidad financiera. Observé cómo Miguel tragó saliva nerviosamente y cómo Verónica, que había permanecido silenciosa, comenzó a retorcerse las manos. Pero lo que realmente me fascina, continué con una frialdad que no sabía que poseía, es cómo lograron coordinar todo esto tan perfectamente. Las reuniones secretas en el hotel, las visitas matutinas al bufete de abogados, los documentos pre-preparados que trajeron ayer. Saqué mi teléfono y mostré las fotos que había tomado de ellos entrando y saliendo del edificio de oficinas legales. Sí, los seguí. Y también grabé sus conversaciones en el pasillo del hotel. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Antonio finalmente encontró su voz, pero sonaba estrangulada. Papá, esto es un malentendido. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras la ayuda legal apropiada para manejar tus asuntos. Su explicación sonaba desesperada, como un hombre que sabía que su coartada se estaba desmoronando. Mariana intentó apoyarlo, murmurando algo sobre preocupación familiar genuina, pero sus palabras carecían de convicción. Un malentendido, repetí lentamente. ¿Es también un malentendido que hayan contactado agentes inmobiliarios sin mi conocimiento? ¿Que hayan estado evaluando el valor de mi casa mientras fingían preocuparse por mi bienestar? Saqué los papeles que el agente inmobiliario había dejado en mi buzón ese mismo día, documentos que claramente habían solicitado mis hijos. Evaluación preliminar de mercado, análisis de equidad, proyecciones de venta rápida. Todo solicitado bajo el nombre de Antonio Morales, identificándose como mi representante legal. Miguel se puso pálido cuando vio los documentos. Ernesto, puedo explicarte eso. Solo queríamos tener información, por si alguna vez decidieras que necesitabas un cambio. Su explicación sonaba patética incluso para él mismo. Verónica finalmente habló, su voz apenas un susurro. Papá, nunca quisimos lastimarte. Solo pensábamos que sería mejor si tuvieras ayuda. ¿Ayuda? La interrumpí con una amargura que sorprendió incluso a mí mismo. ¿Llaman ayuda a drenar mis ahorros y luego usar esos gastos como evidencia de mi incompetencia? ¿Llaman ayuda a planificar la venta de mi casa sin mi conocimiento? ¿A preparar documentos legales para tomar control de mis finanzas? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento para que asimilaran la magnitud de lo que habían sido descubiertos. Cuando me volví hacia ellos, pude ver que Antonio había recuperado algo de su compostura y estaba preparándose para un ataque diferente. Mira, papá, quizás no manejamos esto de la mejor manera, pero el punto central sigue siendo válido. Gastaste $5,000 en 3 días. Eso no es comportamiento financiero responsable para alguien de tu edad con recursos limitados. Su voz había adquirido un tono más agresivo, como si hubiera decidido que la mejor defensa era el ataque. Tienes razón, respondí, sorprendiéndolos a todos con mi aparente concesión. $5,000 en 3 días no es responsable financieramente. Hice una pausa deliberada, observando cómo sus rostros comenzaban a mostrar alivio prematuro. Por eso llamé a mi abogado esta mañana y presenté una demanda por manipulación financiera y abuso de anciano contra los 3. El shock en sus rostros fue inmediato y total. Mariana se puso completamente pálida, Miguel comenzó a balbucear negaciones incoherentes, y Antonio se puso de pie bruscamente, derribando su taza de café. «No puedes hacer eso», gritó con una desesperación que contrastaba dramáticamente con su confianza anterior. «Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien». «Mi abogado opina diferentemente», respondí con calma. «Según él, lo que ustedes hicieron se llama financial elderabuse, y es un delito federal. La evidencia que recopilaron para usarla en mi contra ahora trabaja a mi favor. Cada recibo, cada grabación, cada documento que prepararon demuestra premeditación y manipulación calculada». Saqué la carta legal que el doctor Ramírez me había preparado y se la entregué a Antonio. «Esto es una orden de cese y desista. No pueden acercarse a mis finanzas, mi propiedad, o contactar a nadie en mi nombre sin mi autorización escrita.
Miguel fue el primero en intentar una retirada táctica. Papá, creo que hay un malentendido terrible aquí. Podemos resolver esto en familia, sin involucrar abogados o tribunales. Pero su voz temblaba y sus manos sudorosas traicionaban su nerviosismo. Verónica comenzó a llorar, sollozos que podrían haber sido genuinos o calculados para manipular mi compasión. No, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. El tiempo para resolver esto en familia terminó cuando decidieron conspirar contra mí, cuando convirtieron mi amor paternal en un arma que usar en mi contra. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí. Quiero que se vayan ahora. Y no regresen a menos que vengan con sus propios abogados. Antonio, en un último intento desesperado por mantener algo de control, me gritó desde el umbral: estás cometiendo un error terrible. Realmente necesitas ayuda. Esta paranoia solo demuestra que teníamos razón. Pero sus palabras sonaron vacías y desesperadas. Mariana y Miguel salieron rápidamente, claramente queriendo escapar de la situación lo antes posible. Verónica se demoró un momento, mirándome con una expresión que podría haber sido arrepentimiento, pero finalmente siguió a los otros. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé inmóvil por varios minutos, escuchando el sonido de sus autos alejándose. Por primera vez en días, mi casa estaba verdaderamente silenciosa, y ese silencio se sentía como una victoria. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños y liberadores de mi vida. Por primera vez desde la muerte de Carmen, desperté cada mañana sin el peso de expectativas ajenas sobre mis hombros. El silencio de mi casa, que antes me parecía vacío y desolador, ahora se sentía como un espacio de paz donde podía pensar con claridad. Pero sabía que la calma era temporal. Mis hijos no se rendirían tan fácilmente, y tenía razón. La primera reacción llegó 24 horas después en forma de llamadas telefónicas desesperadas. Antonio me llamó 7 veces durante la mañana, dejando mensajes de voz que evolucionaron desde disculpas aparentemente sinceras hasta amenazas veladas sobre mi comportamiento errático. Mariana envió mensajes de texto plagados de errores ortográficos, evidencia clara de su estado emocional alterado, suplicándome que reconsiderara mi decisión por el bien de la familia. Miguel intentó un enfoque diferente, contactando vecinos y conocidos familiares para preguntarles si habían notado cambios en mi comportamiento. Pero fue Verónica quien logró tocar la fibra más sensible cuando apareció en mi puerta con Lilia, mi nieta. Era una jugada calculada y cruel, usar el afecto genuino que mi nieta sentía por mí como palanca emocional. Lilia, confundida y obviamente manipulada por su madre, me preguntó entre lágrimas por qué estaba siendo malo con su familia. Ver su dolor inocente casi quebró mi resolución, pero recordé las palabras de mi abogado sobre las tácticas de manipulación emocional que emplean los abusadores familiares. Lilia, mi amor, le dije arrodillándome para estar a su altura, a veces los adultos tienen problemas complicados que los niños no pueden entender completamente. Pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca ha cambiado ni cambiará nunca. Verónica intentó interrumpir con una explicación distorsionada de los eventos, pero yo mantuve mi atención en mi nieta. Cuando seas mayor, espero que puedas entender las decisiones que tuve que tomar para protegerme. Después de que se marcharon, llamé inmediatamente al doctor Ramírez para reportar el incidente. Me explicó que usar menores para manipulación emocional era otra táctica común en casos de abuso financiero familiar, y que este incidente fortalecía nuestro caso legal. También me sugirió instalar cámaras de seguridad en mi propiedad, ya que era probable que los intentos de intimidación escalaran. Tenía razón. 2 días después, mientras estaba en el banco finalizando la documentación para proteger mis cuentas, recibí una llamada de mi vecina, la señora Rodríguez. Me informó que había visto a Antonio y Miguel en mi jardín trasero, aparentemente intentando entrar por la puerta de la cocina. Cuando se acercó a preguntarles qué estaban haciendo, le dijeron que tenían llaves de emergencia porque estaban preocupados por mi salud mental. Regresé a casa inmediatamente para encontrar evidencia de su intento de entrada, marcas de herramientas en la cerradura de la puerta trasera y huellas en el jardín bajo las ventanas del primer piso. Era claro que habían estado evaluando maneras de entrar sin mi permiso. Esa misma tarde, contraté a una empresa de seguridad para instalar un sistema completo de cámaras y alarmas. Si querían jugar sucio, yo estaría preparado. El siguiente ataque vino desde un ángulo completamente diferente. Francisco, mi nieto adolescente, apareció en mi puerta una tarde lluviosa, empapado y aparentemente angustiado. Me contó una historia elaborada sobre cómo sus padres lo habían echado de casa después de defenderme en una discusión familiar, y me pidió quedarse conmigo por unos días. Su actuación era convincente, pero había inconsistencias en su relato que me alertaron.
Llamé discretamente a la escuela donde Francisco estudiaba y confirmé que había estado asistiendo normalmente, sin señales de problemas familiares. Cuando confronté a mi nieto con esta información, su fachada se desmoronó rápidamente. Entre lágrimas genuinas esta vez, me confesó que sus padres le habían prometido un auto nuevo si lograba convencerme de dejarlo quedarse, con la esperanza de que mi instinto protector me hiciera vulnerable nuevamente a su manipulación. Lo siento, abuelo, sollozó Francisco. No entendía lo que realmente estaba pasando. Mis padres me dijeron que estabas enfermo, que necesitabas ayuda, pero eras demasiado orgulloso para aceptarla. Su confesión me partió el corazón, pero también me llenó de una furia fría hacia mis hijos por involucrar de manera tan cruel a sus propios hijos en sus esquemas. Ese incidente fue el catalizador para mi decisión final. Ya no se trataba solo de protegerme a mí mismo, ahora se trataba de proteger a mis nietos de ser convertidos en herramientas de manipulación por sus propios padres. Esa noche, después de llevar a Francisco de vuelta con sus padres y tener una conversación muy seria con Antonio sobre las consecuencias de usar niños en sus juegos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé al doctor Ramírez y le pedí que iniciara inmediatamente todos los procedimientos legales necesarios para cortar permanentemente a mis hijos de cualquier acceso a mis finanzas o propiedades. También le pedí que preparara una nueva versión de mi testamento, una que reflejara la realidad de quienes habían demostrado ser realmente mis hijos. Los documentos finales fueron devastadoramente completos. Una orden de restricción que prohibía a Antonio, Mariana, Verónica y Miguel acercarse a mi propiedad o contactarme directamente. Una modificación legal a mi testamento que eliminaba todas las herencias previstas para ellos, destinando mis assets a organizaciones benéficas para la protección de ancianos y un fideicomiso para la educación universitaria de Lilia y Francisco, que solo podrían acceder después de cumplir 25 años. Pero la parte más dolorosa del proceso fue redactar las cartas personales que acompañarían los documentos legales. En ellas, expliqué detalladamente cada manipulación que habían empleado, cada mentira que habían construido, cada momento en que habían elegido su avaricia sobre mi bienestar. Las escribí y reescribí múltiples veces, luchando entre la ira y el dolor paternal que nunca desaparecería completamente. Antonio, escribí en una de las cartas, te enseñé a ser honesto, trabajador y compasivo. Verte convertir mi amor paternal en una debilidad que explotar ha sido la decepción más grande de mi vida. No es la pérdida del dinero lo que me duele, sino la pérdida del hijo que creía que eras. La entrega de los documentos fue manejada por el bufete del doctor Ramírez, pero yo sabía que las reacciones serían explosivas. No me equivoqué. Los gritos comenzaron esa misma noche, con Antonio golpeando mi puerta mientras gritaba amenazas sobre impugnar mi competencia mental. Las cámaras de seguridad grabaron todo, proporcionando evidencia adicional de su comportamiento abusivo. Durante los días siguientes, intentaron todos los ángulos posibles: súplicas emocionales, amenazas legales, intentos de sabotaje social contactando a mis conocidos con versiones distorsionadas de los eventos. Pero yo había aprendido a reconocer cada táctica, y mi resolución solo se fortalecía con cada intento desesperado de manipulación. Finalmente, después de una semana de intentos fallidos, se dieron cuenta de que habían perdido completamente el control de la situación. El silencio que siguió fue diferente al anterior, no era la calma antes de la tormenta, sino la resignación de quienes habían jugado sus mejores cartas y perdido de manera definitiva. 6 meses después de esa última confrontación, mi vida había encontrado un equilibrio que no conocía desde la muerte de Carmen. La casa, que una vez me pareció demasiado grande y llena de ecos dolorosos, ahora se sentía como un santuario de paz donde cada día comenzaba con la certeza de que las decisiones que tomaba eran verdaderamente mías. El jardín que Carmen había plantado con tanto amor florecía bajo mi cuidado renovado, como si la tierra misma hubiera sentido mi liberación emocional. Las mañanas habían adquirido una rutina nueva y satisfactoria. Despertaba sin la ansiedad que me había acompañado durante meses, preparaba mi café en la cocina silenciosa, y salía a regar las plantas mientras el sol aún estaba bajo en el horizonte. Era en esos momentos de quietud cuando más claramente podía evaluar el camino que había recorrido. No sentía alegría por haber tenido que cortar los lazos con mis hijos, pero sí experimentaba una paz profunda al saber que había protegido mi dignidad y mi autonomía. El doctor Ramírez me visitaba ocasionalmente, no por asuntos legales sino porque habíamos desarrollado una amistad genuina durante los meses de procedimientos legales. Me había explicado que mi caso se había convertido en un ejemplo educativo en su práctica, una historia que compartía con otros clientes ancianos para ayudarles a reconocer las señales de manipulación familiar. Ernesto, me dijo durante una de sus visitas,
Tu fortaleza para defenderte ha inspirado a otros que creían que no tenían opciones. La orden de restricción había resultado completamente efectiva. Mis hijos habían intentado violarla en 3 ocasiones diferentes durante los primeros 2 meses, pero las cámaras de seguridad y los reportes policiales habían hecho que finalmente entendieran que las consecuencias legales eran reales y severas. Antonio había llegado incluso a pasar una noche en prisión después de un incidente particularmente agresivo donde había intentado forzar la entrada a mi casa mientras gritaba que era su herencia. Los intentos de sabotaje social también habían cesado gradualmente. Al principio, habían contactado a mis vecinos, conocidos de la iglesia, y antiguos colegas del trabajo con versiones distorsionadas de los eventos, presentándome como un anciano confundido que había sido manipulado por abogados sin escrúpulos. Pero la verdad tiene una manera de emerger, especialmente cuando uno tiene documentación sólida y testigos confiables como la señora Rodríguez, quien había presenciado varios de los intentos de manipulación. La transformación más significativa había ocurrido en mi relación conmigo mismo. Durante décadas, había definido mi valor personal a través de mi utilidad para otros, como esposo proveedor para Carmen, como padre sacrificado para mis hijos, como abuelo generoso para mis nietos. La experiencia traumática del hotel y sus consecuencias me habían forzado a redescubrir quién era Ernesto Morales más allá de los roles que había interpretado para otros. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer pero que Carmen consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Mis primeras obras eran torpes y amateur, pero cada pincelada representaba una decisión tomada únicamente para mi propio placer. También me había unido a un grupo de lectura donde discutíamos novelas y biografías, expandiendo mi mente de maneras que el trabajo rutinario de contabilidad nunca había permitido. El aspecto financiero de mi nueva vida también había mejorado dramáticamente. Sin la presión constante de gastos manipulados y emergencias familiares fabricadas, mis modestos ahorros habían comenzado a recuperarse. Había cancelado las tarjetas de crédito que mis hijos conocían y abierto nuevas cuentas en un banco diferente, estableciendo un presupuesto mensual que me permitía pequeños lujos sin comprometer mi seguridad financiera a largo plazo. Pero la ausencia más dolorosa en mi nueva vida era la de mis nietos. Lilia había intentado contactarme en secreto varias veces, usando el teléfono de una amiga para llamarme cuando sus padres no estaban presentes. Nuestras conversaciones eran breves y cargadas de emoción, con ella preguntándome constantemente cuándo podríamos vernos nuevamente. Le expliqué, con palabras que esperaba pudiera entender, que sus padres habían tomado decisiones que hacían imposible nuestros encuentros por ahora, pero que mi amor por ella permanecía intacto. Abuela Ernesto, me había dicho durante nuestra última conversación telefónica, usando el apodo cariñoso que había inventado cuando era pequeña, mamá dice que estás enfermo y que por eso no quieres vernos. Pero tu voz suena normal. ¿Es verdad que estás enfermo? Su pregunta inocente me partió el corazón, pero también me recordó la importancia de protegerla de ser utilizada como herramienta emocional por sus padres. Mi niña hermosa, le respondí con una voz que mantuve cuidadosamente estable, no estoy enfermo del cuerpo. Pero tuve que tomar decisiones difíciles para protegerme de personas que no me trataban bien, incluso si esas personas son parte de nuestra familia. Cuando seas mayor, podrás entender mejor estas cosas. Pero por ahora, solo necesitas saber que te amo mucho y que siempre habrá un lugar para ti en mi corazón. El fideicomiso educativo que había establecido para Lilia y Francisco era mi manera de asegurarme de que, independientemente de las decisiones de sus padres, ellos tendrían oportunidades que yo nunca pude ofrecer a mis propios hijos. El abogado me había asegurado que el dinero estaría completamente protegido de cualquier intento de sus padres de acceder a él, y que solo podría ser utilizado para gastos educativos legítimos una vez que cumplieran 25 años. Una tarde de domingo, mientras organizaba algunas pertenencias de Carmen que finalmente me había sentido preparado para revisar, encontré una carta que ella me había escrito durante su último mes de vida pero que nunca había entregado. La había escondido entre las páginas de su libro de recetas favorito, probablemente esperando el momento correcto que nunca llegó. Sus palabras, escritas con la letra temblorosa de alguien luchando contra la enfermedad, contenían una sabiduría profética que me estremeció. Mi querido Ernesto, había escrito, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte de las personas que podrían intentar aprovecharse de tu buen corazón. He observado a nuestros hijos durante estos años, y aunque los amo, me preocupa que no hayan aprendido a valorar el sacrificio y la generosidad de la manera que esperaba. Por favor, cuida de ti mismo primero. Tu bondad es un regalo, no una obligación.
Leer esas palabras meses después de haber tomado las decisiones más difíciles de mi vida me proporcionó una validación que no sabía que necesitaba. Carmen, con su percepción característica, había visto lo que yo había tardado tanto en reconocer. Sus últimas palabras escritas no eran de amor maternal ciego, sino de amor protector hacia el hombre que había conocido mejor que nadie. Esa noche, preparé una cena especial para mí mismo, el plato favorito de Carmen, que había aprendido a cocinar siguiendo exactamente sus instrucciones escritas. Puse música que habíamos disfrutado juntos, encendí las velas que ella había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron, y cené en silencio pero sin soledad. Por primera vez desde su muerte, pude recordar nuestros momentos felices sin el dolor punzante que antes acompañaba a esos recuerdos. Después de la cena, salí al jardín trasero donde Carmen había plantado un pequeño rosal que florecía cada primavera. Me senté en el banco que habíamos compartido durante tantas tardes, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. El aire nocturno llevaba el aroma suave de las flores que había aprendido a cuidar en su memoria, y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. No sabía si algún día mis hijos entenderían realmente el daño que habían causado, o si alguna vez encontrarían la humildad necesaria para una reconciliación genuina. Había aprendido que no podía controlar sus decisiones o su carácter, solo mis propias respuestas a sus acciones. Lo que sí sabía con certeza era que había protegido mi dignidad, mis recursos, y mi derecho a vivir los años que me quedaban en mis propios términos. Al levantarme del banco para entrar a la casa, toqué suavemente los pétalos del rosal de Carmen y susurré al viento nocturno: ya no soy víctima de nadie, mi amor. Aprendí a protegerme como tú me habrías protegido. Cerré la puerta trasera con calma, apagué las luces, y me dirigí a mi habitación sabiendo que mañana sería otro día de libertad auténtica, un día más de la vida que había elegido construir en mis propios términos, sin manipulaciones ni falsas promesas familiares. Hoy, mientras escribo estas líneas en el mismo escritorio donde Carmen solía pagar las cuentas mensuales y planificar nuestros presupuestos familiares, han pasado 2 años completos desde aquella confrontación que cambió el curso de mi vida para siempre. La pluma que sostengo es la misma que ella usaba para escribir cartas a sus hermanas, y hay algo poético en usar sus herramientas para documentar la historia de mi renacimiento personal. El sol de la tarde entra por la ventana del estudio con la misma inclinación que recordaba de tantas tardes compartidas, pero ahora ilumina la vida de un hombre completamente diferente al que era entonces. La soledad que tanto temía después de la muerte de Carmen resultó ser una maestra más sabia que cualquier consejero familiar. En el silencio de mis días, aprendí a distinguir entre estar solo y estar abandonado, entre la quietud pacífica y el vacío doloroso. Descubrí que la compañía forzada de personas que ven tu vulnerabilidad como una oportunidad es infinitamente más devastadora que la soledad elegida de quien ha aprendido a valorar su propia presencia. Cada mañana que despertaba sin el peso de expectativas manipuladoras me recordaba que la libertad auténtica a menudo requiere sacrificios que otros no pueden comprender. Mi rutina diaria se ha convertido en un ritual de autodeterminación consciente. El desayuno que preparo no tiene que complacer a nadie más que a mí. El periódico que leo refleja mis intereses genuinos sin considerar que opiniones serían políticamente convenientes para conversaciones familiares forzadas. Incluso la música que escucho mientras trabajo en el jardín es una expresión pura de mis gustos personales, no una banda sonora diseñada para crear atmósferas armoniosas para visitas que podrían estar calculando el valor de mis posesiones mientras sonríen. El grupo de pintura del centro comunitario se ha convertido en mi familia elegida, compuesto por personas que me conocen como Ernesto el artista aficionado, no como Ernesto el padre vulnerable con ahorros que explotar. Margaret, una viuda de 73 años que pinta paisajes marinos con una precisión impresionante, me contó una historia similar a la mía durante una de nuestras sesiones. Sus hijos habían intentado convencerla de vender su casa después de la muerte de su esposo, argumentando que era demasiado grande para una mujer sola, pero en realidad querían acceso a la herencia antes de tiempo. La diferencia, me dijo mientras mezclaba tonos verdes para sus olas, es que reconocí las señales antes de que me despojaran de todo. Roberto, un hombre de mi edad que se unió al grupo después de jubilarse de la enseñanza, ha compartido conmigo reflexiones sobre la naturaleza compleja del amor familiar. El verdadero amor, me dijo una tarde mientras trabajábamos en nuestros lienzos, no viene acompañado de facturas. No requiere que sacrifiques tu dignidad como pago por recibir afecto. Sus palabras resonaron profundamente en mí porque articulaban algo que había sentido pero no había podido expresar claramente, que mis hijos habían convertido mi amor paternal en una transacción comercial donde mi bienestar emocional era la moneda de cambio. La casa, que una vez consideré demasiado grande para mis necesidades,
ahora se siente exactamente del tamaño correcto para una vida vivida en términos propios. Cada habitación tiene un propósito que yo he elegido. El dormitorio de huéspedes se ha convertido en mi estudio de arte, la sala formal que raramente usábamos se ha transformado en una biblioteca personal donde leo sin interrupciones. El sótano que Carmen usaba para almacenamiento, ahora alberga un pequeño taller de carpintería donde construyo muebles sencillos por el puro placer de crear algo con mis manos. Los $5,000 que gasté en aquel viaje manipulado, ahora los veo como la inversión más valiosa de mi vida, aunque no de la manera que mis hijos esperaban. Esa suma representa el precio que pagué por una educación brutalmente honesta sobre la naturaleza verdadera de las personas más cercanas a mí. Fue el costo de descubrir mi propia fortaleza, de aprender que tenía recursos internos que nunca había explorado completamente. Cada dólar gastado bajo presión se convirtió en evidencia legal que protegió mi futuro, cada recibo manipulado se transformó en una herramienta de mi liberación. Las tardes de domingo, que antes dedicaba a esperar visitas familiares que llegaban cargadas de agenda oculta, ahora las paso en el jardín que Carmen tanto amaba pero que yo he hecho verdaderamente mío. He plantado vegetales que ella consideraba demasiado prácticos para su estética romántica, he creado senderos donde antes había césped impecable pero estéril. Cada planta que crece bajo mi cuidado es testimonio de decisiones tomadas sin consultar a comités familiares que votarían basándose en sus propios intereses financieros. La relación con mis nietos sigue siendo la herida más profunda de toda esta experiencia, pero incluso esa separación forzada ha revelado verdades importantes sobre la naturaleza del amor genuino versus la manipulación emocional. Lilia, ahora con 18 años, logró contactarme secretamente hace 6 meses cuando cumplió la mayoría de edad. Nuestra conversación telefónica duró 3 horas y fue una de las experiencias más dolorosas y liberadoras de mi vida. Me contó sobre los años de adoctrinamiento que había sufrido, como sus padres le habían repetido constantemente que yo estaba mentalmente inestable, que mi rechazo a la ayuda familiar era evidencia de senilidad temprana. Pero también me describió cómo había comenzado a cuestionar esas narrativas cuando cumplió 16 años y pudo evaluar los eventos con mayor perspectiva. Abuelo, me dijo con una madurez que contrastaba dolorosamente con los recuerdos que tenía de ella como niña, cuando comencé a trabajar y ganar mi propio dinero, entendí lo que realmente representaban esos $5,000 para ti. Ningún abuelo normal gastaría la mitad de sus ahorros en 3 días a menos que estuviera bajo presión terrible. Francisco, por otro lado, sigue completamente alienado, pero Lilia me explicó que él había sido el más receptivo a la propaganda parental porque le prometían beneficios tangibles por mantener la lealtad familiar. Mamá y papá le dijeron que cuando tú murieras, él heredaría tu casa si había sido un buen nieto y había apoyado las decisiones familiares difíciles, me reveló Lilia. La crueldad calculada de usar la expectativa de mi muerte como herramienta de manipulación sobre un adolescente me dejó sin palabras durante varios minutos de nuestra conversación. El encuentro personal con Lilia, que ocurrió en un café neutral lejos de mi casa para evitar complicaciones legales, fue un ejercicio doloroso pero necesario de honestidad mutua. Ella había crecido hasta convertirse en una joven reflexiva y perceptiva que había heredado algo de la intuición emocional que Carmen siempre poseyó. Me pidió perdón por haber sido utilizada como herramienta de manipulación cuando era menor, y yo le expliqué que nunca la había culpado por las acciones de sus padres. Lo que más me duele, le confesé mientras tomábamos nuestros cafés en vasos de papel barato que contrastaban dramáticamente con los lujos forzados del hotel, no es haber perdido el contacto contigo durante estos años. Es saber que tus padres estuvieron dispuestos a sacrificar tu bienestar emocional para perseguir sus objetivos financieros. Usaron tu amor genuino hacia mí como un arma, y eso es algo que nunca podré perdonar completamente. Lilia me sorprendió con su respuesta madura. Abuelo, creo que ellos se convencieron a sí mismos de que lo que hacían era correcto. Mamá siempre dice que estaban preocupados por tu futuro, que querían asegurarse de que fueras cuidado apropiadamente. Pero yo he observado cómo manejan su propio dinero, cómo toman sus propias decisiones, y no veo la misma preocupación cuando se trata de sus propios gastos impulsivos. Su observación me recordó algo fundamental sobre la naturaleza de la racionalización humana, que las personas pueden convencerse de casi cualquier cosa si la alternativa requiere admitir verdades incómodas sobre su propio carácter. Mis hijos probablemente se han contado a sí mismos versiones de esta historia donde ellos son los héroes incomprendidos, donde yo soy el villano obstinado que rechazó su ayuda bien intencionada. Esta capacidad de autoengaño es quizás más triste que la manipulación original, porque sugiere que realmente han perdido contacto con su propio sentido moral. El fideicomiso educativo que establecí para ambos nietos ha generado reacciones reveladoras de toda la familia.
Lilia me expresó una gratitud genuina, pero también preocupación por cómo su acceso futuro a esos fondos podría afectar su relación con sus padres. Francisco, según me contó su hermana, inicialmente se sintió insultado por las restricciones de edad y propósito que impuse, interpretándolas como evidencia de que yo no confiaba en él. La ironía de su reacción no se me escapó. Sus padres habían pasado años argumentando que yo no era competente para manejar mi propio dinero, pero él esperaba acceso inmediato e irrestricto a una herencia. Las organizaciones benéficas que ahora recibirán la mayor parte de mi patrimonio me han proporcionado un propósito que nunca experimenté como padre proveedor. Mi trabajo voluntario con la Fundación para la Protección de Ancianos me ha puesto en contacto con docenas de historias similares a la mía, y he llegado a entender que mi experiencia, aunque dolorosa, está lejos de ser única. La epidemia de abuso financiero familiar es un problema social que requiere víctimas que estén dispuestas a hablar abiertamente sobre sus experiencias. Durante una de las charlas educativas que ahora ofrezco regularmente en centros comunitarios, una mujer de 82 años se acercó a mí después de mi presentación con lágrimas en los ojos. Su historia es exactamente lo que mi hija está intentando hacerme, me susurró. Ella dice que necesito ayuda para manejar mis finanzas, pero cada vez que acepto su ayuda, termino gastando dinero en cosas que ella quiere, no en cosas que yo necesito. Poder ayudar a esa mujer a reconocer las señales de manipulación antes de que perdiera su autonomía me proporcionó una satisfacción más profunda que cualquier expresión de gratitud que hubiera recibido de mis propios hijos. Las noches solitarias, que una vez me aterrorizaban como símbolos de mi nueva condición de abandono, ahora las aprecio como espacios de reflexión tranquila donde puedo evaluar mis días sin la interferencia de agenda externa. Leo libros que siempre quise leer pero que Carmen consideraba aburridos. Escucho programas de radio que exploran temas que me interesan genuinamente, planeo proyectos futuros basándose únicamente en mis propios deseos y capacidades. La libertad financiera que he recuperado me ha permitido pequeños lujos que tienen un significado desproporcionado a su costo. El café especial que compro cada viernes, las flores frescas que pongo en la mesa del comedor cada semana, las herramientas de jardinería de calidad que me permiten trabajar más eficientemente en el jardín de Carmen, representan decisiones tomadas en libertad completa. Nadie evalúa si estos gastos son apropiados para mi edad o prudentes considerando mis recursos limitados. Cuando contemplo mi futuro, veo años de autonomía genuina por delante. He establecido directivas médicas claras que especifican exactamente qué tipo de cuidado quiero recibir si mi salud se deteriora, y he designado a profesionales de confianza, no familiares, para tomar decisiones si llego a ser incapaz de tomarlas yo mismo. He visitado facilidades de cuidado a largo plazo que cumplen con mis estándares de dignidad y comodidad, y tengo recursos financieros suficientes para pagar por servicios de calidad sin depender de la generosidad de herederos impacientes. Existe una paz profunda en saber que mis años restantes serán vividos según mis propios valores y prioridades. Si elijo gastar dinero en experiencias que otros consideren frívolas, será porque yo decidí que esas experiencias valen la pena. Si elijo vivir modestamente y dejar más dinero a organizaciones benéficas, será una reflexión de mis propios valores, no una decisión impuesta por hijos que confunden su comodidad futura con mi bienestar presente. La carta final que escribí a mis hijos, que nunca envié pero que guardo en mi escritorio como recordatorio, termina con estas palabras: el amor verdadero nunca requiere que una persona sacrifique su dignidad como prueba de afecto. Ustedes confundieron mi generosidad con debilidad, mi amor paternal con obligación de proveer sin límites. Al hacerlo, perdieron no solo acceso a mi dinero, sino algo infinitamente más valioso: perdieron a su padre. No porque yo dejé de amarlos, sino porque ustedes eligieron ver ese amor como una oportunidad de explotación en lugar de un regalo que debía ser honrado. Esta tarde, mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo escuchar el sonido del viento moviendo las hojas del rosal de Carmen. Es un sonido que me recuerda que algunas cosas hermosas crecen más fuertes después de ser podadas severamente. Mis hijos fueron podados de mi vida no por crueldad, sino por necesidad de supervivencia emocional y financiera. Lo que queda ahora es más pequeño pero infinitamente más auténtico, una vida reducida a sus elementos esenciales, libre de pretensiones y manipulaciones. Mañana comenzaré otro día en términos completamente míos, y esa perspectiva llena mi corazón con una satisfacción que nunca experimenté durante los años de ser un proveedor manipulado. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares ahorrados sino en decisiones tomadas libremente, y por esa medida, soy más rico ahora que nunca antes en mi vida.